Y bueno, ahora sí voy a los últimos tres aspectos que quiero señalar, que están en las fichas, pero que van a estar en otras cuestiones, ¿no? Es un modo de estudiar, que tiene que ver con el tema y el argumento. Eh, Probablemente ustedes hayan trabajado con los temas más vinculados a la temática. Uno dice la angustia, la soledad, la guerra, que son temáticas, inclusive son tópicos a veces, son temas a los que se recurre siempre. Hubo una valoración del amor en el barroco, una valoración del amor para no sé, para el realismo en la segunda revolución industrial, Está bueno identificar las temáticas, ¿no? El campo temático determina también la corriente. Si yo veo la angustia, la soledad, el absurdo de la vida, la crítica al matrimonio, yo me doy cuenta que estoy en el existencialismo, que estoy en el absurdismo, porque son tópicos, son los temas en tanto que temáticas, ¿no? Son grandes. Entonces, si yo recurro a esas temáticas o grandes temas, cuando pongo los temas de las obras, yo no tengo mucho. Porque cuando leo eso, como les he puesto en varias fichas, eso puede ser el título de cualquier cosa o de muchas cosas, no sé si de cualquier cosa, pero puede ser algo de esta época, de otra época, puede ser algo de un diario, puede ser... No es una obra de teatro, no es un texto teatral y no es el texto teatral de tal autor. Entonces la propuesta de la materia es que ustedes puedan redactar un tema que sea específico, que sea singular, que sea micropoético, que tenga tanta singularidad que no pueda ser el título de ninguna otra obra. ¿Es ambicioso? Sí, lo es. Pero si yo digo el amor casual versus el amor convencional, entretejido con el teatro bajo la arena versus el teatro al aire libre, eso no puede ser otra obra. O el desafío del público en el teatro bajo la arena versus el teatro al aire libre. No puede haber otra obra con ese título, con ese tema. Entonces deja de ser un título y es la elaboración de un tema. ¿No es cierto? Lo mismo si yo digo acto sin palabra, que es el que han estado haciendo, que están haciendo ahora. Yo digo la rendición de un sujeto que buscando saciar su sed en el desierto que es el teatro, se rinde, no sé. He formulado 4 o 5 mientras les he ido mandando a ustedes. Entonces yo ahí no puede ser otra cosa que acto sin palabras. Si yo empiezo a buscar por afuera, que es lo que les digo, si me voy para buscar nombres por algunos lugares, no tengo un tema específico, no tengo un buen tema. Y de hecho me ha pasado estar en mesas de examen con por ahí de otras historias donde dicen voy a buscar la ficha, empiezan a mirar la ficha y cuando ven la ficha igual no recuerdan la obra. No se pone en funcionamiento uno de los objetivos de la ficha, que es memorizar, ¿no? La ficha es un elemento que sirve para memorizar, porque es algo tan general que no me permite disparar el argumento o el modus operandi o aquello o el sentido de la pieza, me quedo atrapada en la generalidad. En la producción de eso a veces se producen como títulos, como en temas muy largos, medio parecidos a argumentos, porque si a veces formulan el argumento como una síntesis, que suele ser el modo en que lo hacen los libros, las contratapas de los libros, las Wikipedias, hacen una pequeña síntesis argumental. Si ustedes ven en el ítem que nosotros le ponemos en la consigna, no le ponemos síntesis argumental, le ponemos línea argumental o línea de acción. ¿Por qué? Porque en el teatro, por ahí, la síntesis, en una novela vale, quizás, porque bueno, la novela es muy voluminosa, entonces es una buena manera en lo narrativo para recordar el argumento, hacer una síntesis argumental. Pero en el teatro, hacer una pequeña secuencia de acciones suele ser más interesante, porque así funciona el teatro. Entonces,
es muy numerosa la cantidad de estudiantes que lo hacen perfecto, ¿eh? No lo estoy comentando porque haya un error marcado, sino como una reflexión de cierre de esta primera etapa para empezar las clases próximamente, o las clases virtuales próximamente, sino para que reflexionen, para que ustedes tengan tanta libertad a la hora de producir, que se den mucha cuenta si están haciendo una síntesis argumental. Si ustedes van a las contratapas de los libros, de las novelas, van a encontrar esa síntesis a modo de argumento. Pero a nosotros nos interesan esas líneas argumentales que son líneas de acción, porque en el teatro, más allá de que la acción sea lineal o no sea lineal, de que la acción esté interrumpida, que no sea cronológica, todo el debate de la línea de acción en relación con el realismo, con la tragedia o con Aristóteles, etc., lo que informa la línea argumental es interesante para un actor, para una actriz, para un director, para un traspunte, para un escenógrafo, para una vestuarista, ¿no? Entra el capitán, ¿no? Porque ahí sucede lo importante para el teatro, una marca del teatro es, en algún momento, la totalidad de la importancia, la acotación, era la marca para entrar y salir de los personajes, ¿verdad? Para cambiar la escena, si era ilusión de realismo, para hacer de la noche el día, y esto era fundamental. Si bien esto se va transformando, ahora estoy súper chocha dirigiendo una monografía de una estudiante libre que va a hacer un trabajo sobre el lugar de la acotación. El proceso, cómo la acotación se transforma en texto y deja de ser acotación en tanto que marca para el hacer. Así que hay una problematización de esto. Pero se les hace entonces que el argumento sintetizado se parece un poco al tema, y volviendo a esto que vengo trabajando, que no es lo mismo hombro que codo, nos interesaría, van a ver ustedes con qué libertad se maneja si ustedes lo pueden diferenciar. Así que allá vamos con ese trabajo. Lo vimos, yo les decía al Madre Coraje, una madre que lucha. Digo, no vayan por ahí, porque acá no hay una madre que lucha. Acá hay un personaje irónico, Madre Coraje, que problematiza el rol materno desde muchos lugares, y el supuesto coraje, que no es ningún coraje, es lo que nos han contado, que ser corajudo, ser valiente en la guerra, en realidad es una porquería. Entonces, lo que hay ahí no es una madre, es solamente Madre Coraje, es ese título del personaje que es problematizador de las prácticas sociales. Y entonces lo que hay es la paz es el caos y la guerra es el orden. Y la guerra es un negocio, y Madre Coraje pierde a sus hijos negociando con ella. Eso hay ahí, que no hay en ninguna otra parte, ¿no? Entonces, cuando ustedes se lo quieren llevar a esos lugares neutros, una madre, ya metemos la pata porque una madre es el símbolo de otro. Por ejemplo, me voy a quedar con este ejemplo para que ustedes con eso se puedan mover. Y los últimos 2 minutos que me quedan, para no agotarles, un poco voy a esto que todavía está ahí impreciso, que es la temporalidad y la espacialidad. La temporalidad y la espacialidad son dos grandes conceptos del teatro, que se ven muy modificados, sus concepciones, sus realizaciones, a partir del teatro del siglo XX, y va siguiendo muchísimos cambios que estamos acompañando. La propuesta de la cátedra es observar la espacialidad en la medida que en el siglo XX el teatro presenta una característica de distanciamiento que es constante. Lo que ocurre en la representación nunca es miméticamente aquello que está ocurriendo en el afuera. No lo es ni en la conquista de México, ni en qué sé yo, ni en Luces de Bohemia, ni en el público. Es decir, hay la representación se ha desentendido de la mímesis, y todo lo que ocurre en escena no parece tener que ver con lo que ocurre afuera, sin embargo tiene que ver, y justamente esa relación de tensión es la que nos interesa rescatar. Entonces, cuando decimos tiempo real, es el tiempo del autor, de los acontecimientos, y tiempo ficcional o tiempo de la representación es el tiempo que justamente ocurre en el escenario, en la escena. Es el tiempo de la ficción, el tiempo imaginario, que siempre está marcado, que siempre tiene, porque por ahí pone no dice tiempo, no, ¿cómo no va a decir tiempo? Si justamente un hombre acuciado por el mundo que no comprende no puede ser otro que el mundo de la posguerra. Entonces siempre hay marcas, esas marcas
son poéticas, o son simbólicas, o son pictóricas, o son ruidos, sonidos, como pueden ser, o imágenes, como pueden ser, no sé, las cabezas y el oráculo en la conquista de México, en fin, se vienen muchos ejemplos. Entonces, que ustedes puedan comprender la espacialidad y la temporalidad, esa especie de juego que está inferido, que está por debajo, un juego que bulle entre esas temporalidades, es una información preciosa para comprender las teatralidades del siglo XX. Es una nueva clave de comprensión del teatro. Entonces ya no nos interesa si están las 3 unidades, y no nos interesa más el tiempo cronológico, porque la subjetividad del grito de Munch, la subjetividad del inconsciente, ya con las vanguardias ha definido cómo va a ocurrir el tiempo y el espacio en la escena del siglo XX. Entonces creo que ya ahora ustedes pueden estar bien claras con ese tema. Que han sido los que han despertado alguna duda, o alguna ambigüedad, o por ahí han puesto una cosa o la otra. Y con este video, creo que es el cuarto, ya doy por cerrada esta etapa de corrección, con el material que ya tienen disponible del teatro comparado. Nos lanzamos al 24 de agosto, lunes, en la ronda de preguntas para ver las formaciones del 60, material que también está escaneado y que ustedes están trabajando en el cotejo bibliográfico de lo que hablé en otro video, así que espero no repetirme. Por ahí me he repetido un poco, pero es quizá la pasión, la intención de que la distancia no sea distancia y que ustedes puedan estar trabajando realmente cómodas en esto de producir pequeños trabajos teóricos desde ustedes, con un apoyo, una fundamentación valiosa de la bibliografía que les estamos proponiendo, y por supuesto contando con nosotras siempre que lo necesiten, que estamos todo el tiempo para eso, para hacer consulta, para charlar las dudas y para crecer en esto de producir. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, hermosa semana, y nos estamos viendo pronto.